Pues vamos a leer la Biblia. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, texto 28. Vamos a leer 28, 29 y 30, ¿vale? Y ojalá que el Espíritu Santo nos dé su administración en esta hora y podamos de alguna manera salir llenos de su amor, de su paz y de su gloria en esta hora, ¿vale? Vamos a leer la Biblia, libro de Mateo capítulo 11, texto 28, 29 y 30. Dice en el nombre de Jesucristo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Y dice, y termina, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor en esta hora? La realidad, hermanos, de este texto que tenemos aquí, que tenemos delante, es una realidad inmensa, inmensa y grande. Amén. ¿Cuántos da la gloria? ¿Me puedes subir? Gloria a Dios. Amén. Te doy 5 euros y no lo bajas. Amén. La realidad es que en este texto que estamos encontrando, que hemos encontrado ante nosotros, poco menos. Amén. Aleluya. Amén. Ahí está bien, ya está. La realidad que tenemos es que Jesús de Nazaret está hablando en el capítulo 11 sobre algo maravilloso. Y si tú te das de cuenta, Jesús termina de dar las instrucciones y los hombres que estaban allí le dicen: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Le están preguntando al Señor. Y alguno de ellos dice: bueno, yo creo que Juan el Bautista podía ser el Mesías. Y claro, Jesús les contesta: ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Pues yo os digo que más que profeta, que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y Jesús le dice en el 10: porque está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. ¿De quién estaba hablando? Isaías capítulo 43, cuando se profetiza que antes de la llegada del Mesías vendría alguien que anunciaría y prepararía el camino del Señor. Él dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Este texto os lo explicaría, pero no me da tiempo. Y dice: porque la ley, escuchadme bien, y aquí es donde viene todo lo que vamos a hablar, porque la ley y los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. ¿Quién dijo Jesús que era Juan el Bautista? Elías, ¿no? Vale. Estaba profetizado en Malaquías capítulo 4 y texto 5. Entonces, ¿quién es Elías? Juan el Bautista, precursor de la venida del Señor, el que endereza el camino, la voz. Entonces, ¿quién es Elías? Juan el Bautista, precursor de la venida del Señor, el que endereza el camino, la voz que clama en el desierto. Bueno, él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y es el mismo que Jesús, y que es antes que él. Eso es lo que está diciendo. No humanamente, porque Juan le quitaba 6 meses, pero él sabía de lo que estaba hablando. Y cuando dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de él. Sabéis que en el tema del maestro y el discípulo, desatar la correa del calzado era algo que ni aun el discípulo tenía que hacer todo lo que decía el maestro, pero hay 2 cosas que no podía hacer. Una, desatar la correa del calzado, y lavarle los pies. Eran tareas demasiado bajas aún para el discípulo. Pero él dice: ni aun lo que es lo más bajo y lo más deshonroso para un discípulo, aun eso yo, Juan, no soy digno de hacer con el maestro. Estaba diciendo que Jesús era el maestro, el rabino de Israel, pero que él era el discípulo
y que aun lo más bajo que pueda hacer un discípulo, él no lo puede hacer. Él dijo, yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Es verdad, pero de repente, en este contexto, empieza a reprochar el Señor diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida y ay de ti Capernaum. ¿Por qué? Porque resulta, José, que dice Jesús, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y le llamáis demonio. Vengo yo que ayuno, viene Juan el Bautista que ayunaba y le llamáis demonio. Vengo yo que como y bebo y me decís comida. De alguna manera, él está reprochando y de alguna manera demandando a Corazín, a Betsaida y a Capernaum de que esas ciudades tenían dureza en su corazón desde el tiempo de los profetas. ¿Sabéis que la ciudad de Capernaum es la ciudad de Nahum, el profeta? Y que Nahum significa consolación. Y que esa ciudad era la casa de la consolación. Y precisamente el profeta Nahum es lo que habló de que el consuelo de Israel vendría un día. ¿Y cuál fue ese consuelo? El Señor lo dijo. Yo me voy, pero el Padre enviará en mi nombre, ¿quién? El Consolador. Es verdad, se había cumplido esa profecía. Entonces, dentro del contexto encontramos que el Señor demanda a 3 ciudades, que Él habla de autoridad y dice, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Y dice algo que es maravilloso. Os digo algo, nadie conoce al Padre sino yo. Y nadie conoce al Hijo sino el Hijo. Y el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero está diciendo que solo Él conoce al Padre y que a Jesús solo lo conoce el Padre. Entre ellos son reconocidos, pero dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Me encanta porque de alguna manera el Señor dice después de esto, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Aleluya. Nos da a entender que hay aspectos de Dios que no los ha escrito, pero que Dios te los puede revelar. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Cuidado. Hay gente que se ha tomado esto a la tremenda y cada día te trae una nueva revelación. Pero resulta que toda revelación tiene que ir de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Yo no puedo inventarme una revelación de que Caín era tal, que no sé qué, que no sé cuántas. No me la puedo inventar porque estaría mintiendo. Ahora, la revelación va de acuerdo con la palabra. Y Cristo dice que para conocerlo a Él, tiene que ser por revelación. Y para conocer esa relación entre el Padre y el Hijo, tiene que ser por revelación. Por eso Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dijeron, Elías, uno de los profetas mayores. ¿Y vosotros qué decís? Y se quedaron mudos. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que para recibir que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, tenía que revelártelo el mismo Dios. Ahora, hermanos, después de todo esto que os he explicado de manera rápida, surge la invitación rodeada de incredulidad, de juicio y de dureza de su corazón. Y entonces el Señor propone un oasis de gracia y dice, venid a mí. Había leyes de todos los reyes orientales, había leyes, Pedro, que no se le podía dar una mala noticia al rey directamente. Cualquier persona que llevase al rey directamente una mala noticia, una derrota, una desgracia al rey, esa persona era ejecutada. Pero qué rey tan diferente es Jesús. Amén. Que no le importa implicarse en tu problema. Aleluya.
que no le importa recibir tus palabras, a veces palabras llenas de reproches. ¿Qué rey es Jesús? Que dice, venid a mí, los cargados y los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. ¿A dónde hay que ir? A Jesús. Amén. ¿Quién es el que ofrece descanso para el alma? Jesús. Amén. No dice que la religión o el conjunto de gente es lo que te hace descansar. Dice que es Jesús el que hace descansar tu vida. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque a veces las religiones cansan. Los protocolos y formalismos cansan. Pero Él te está invitando a descansar como teniendo una relación con Él. Gloria a Dios. Porque realmente el Evangelio no es una religión, es una relación. Tener comunión con el Hijo de Dios. Claro, hermanos, si tú lo piensas bien, Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El descanso está en Cristo, porque a veces las religiones pasó, y ahora os lo voy a explicar, pasó en el tiempo donde Jesús dijo estas palabras. El Señor expone la dureza de sus corazones. Él le habla a los fariseos y les dice algo, y es una bomba, y ahora lo vamos a hablar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Hoy le preguntaba a un pastorcico por la mañana, pastor, ¿qué significa estar trabajado? ¿Por quién? ¿Por quién? Cargado y trabajado. ¿Pero por quién? ¿Quién es el que te carga y el que te trabaja? Y el pastor se me ha quedado mirando, se ha riendo, se ha echado así a reír y ha dicho, pues no lo sé. Y he dicho, Dios te bendiga, a veces es mejor decir, no lo sé, que inventarse. Amén. Y claro, vamos a hablar de esto. Dice en el de abajo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, otra vez, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Ya voy al Señor. Venga, Pedro, voy al Señor, ya está, ya he venido aquí, vengo al Señor. Señor, te recibo. Señor, te amo. Señor, eres mi Salvador. ¿Ya está? No. La cosa es que para descansar hay que llevar el yugo que Cristo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el yugo, ¿qué era? Una pieza de madera hecha a la medida, colocada en el cuello de los bueyes. Podía ser de uno, podía ser de dos. Normalmente eran de dos. El carpintero que sabía hacía el cuello del buey a la medida. ¿Para qué? Para que no le apretara, para que no le quedara muy desahogado. Era algo que se hacía a la medida de su cuello. Vale, esto es un yugo, y el Señor nos dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál? El mío. Porque estaba el yugo de la ley. De lo que está hablando el Señor, está hablando del yugo de la ley, es decir, los mandamientos de Dios. ¿Y estos son malos? No, Jesús dijo que la ley es pura. Amén. Amén. Y que la ley se resume en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios por encima de ¿qué? De todas las cosas. A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo. Amén. ¿Es verdad o no? Amén. ¿Se puede amar a Dios sin amar a tu prójimo? No. Dice la carta de Juan que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿cómo me llama? Mentiroso. Eso dice la Biblia. Porque si no puedo amar a Dios que no lo veo, ¿cómo voy a amar a mi hermano, no? ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano que lo veo todos los días? Si a Dios no lo veo, por lo tanto es algo lógico. Entonces, ¿de qué está hablando? Una cosa es el yugo de la ley, que es la autoridad. Cuando hablamos de yugo, hablamos de autoridad y de enseñanza. Estamos hablando de los mandamientos de Dios. Ese era el yugo que se había puesto para cargar a los hombres. Pero luego estaba, José, el yugo de los fariseos. Cargas de hombres
mandamientos humanos y un montón de ordenanzas. En vano me honráis, dijo el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. ¿Qué hicieron? 10 mandamientos, que son buenos. Ellos hicieron 613 preceptos. Pero no solo eso, es que los judíos habían hecho un abuso y un legalismo de los mandamientos que estaban establecidos. Y el yugo de la ley no era una carga ligera. ¿Sí o no? Amén. ¿Había alguien que pudiera cumplir la ley? Ningún hombre pudo cumplir la ley. Solo la pudo cumplir Jesús. Es más, y os voy a decir algo que quizás sepáis. La ley no fue dada para cumplirse. ¿Os creéis que Dios la dio y dijo a ver si la cumplen o no? No. Dios está de vuelta, ha ido al futuro y ha vuelto. Amén, amén. Dios sabía que no la íbamos a cumplir. Amén. No era una sorpresa para Dios. Amén. La ley no fue dada para cumplirse. La ley fue dada para demostrar la incapacidad del hombre y la necesidad de Cristo. Gloria a Dios. La ley fue lo que me dijo que yo era pecador y que me iba al infierno por mi mala manera de vivir. Amén. La ley era el diagnóstico que me decía que estoy enfermo de muerte. La gracia fue el antibiótico que me sanó de esa enfermedad. Aleluya. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, si el yugo de la ley, aunque estaba hecho, es que la ley era tan perfecta, tío Arturo, que para el hombre imperfecto era muy difícil. Pero la ley era tan perfecta que yo imperfecto, yo no podía alcanzarla. Por eso solo la pudo alcanzar el hombre más perfecto de todos los tiempos, y su nombre es Jesús. Aleluya. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Pues Dios. imaginaros, si el yugo de la ley era mucha carga, imaginaros el yugo fariseico, el yugo de los fariseos. Esos que en el día de reposo apedreaban a un hombre por ir a coger leña, o por hacer fuego, o por dejarse un alfiler en la ropa. Esos que hacían oraciones en las plazas, que devoraban las casas de las viudas. Esos que ayunaban y no se lavaban la cara para que todo el mundo les preguntara: ¿estás muy pálido? Que estoy ayunando. Y Jesús no tuvo un problema con los pecadores. ¿Con quién lo tuvo? Con los religiosos. Con los pecadores no tuvo problema, ¿eh? Ni la mujer adúltera, ni el recaudador de impuestos, ni Zaqueo. No tiene un problema. ¿Por qué? Porque el que tiene solución no tiene problema. Amén. ¿Os imagináis algo? Dice, se me ha roto el coche, vale 3.000 euros. Si tú tienes en la cuenta corriente 400.000 euros, ¿tienes problema? No tienes problema. Entonces, al pecador, ¿qué es lo que le hace falta? Redención de pecados. ¿Jesús tenía un problema con los pecadores? No. ¿Con quién tenía el problema? Con los religiosos, con los fariseos, que pensaban que eran santos, buenos y no necesitaban de Él. Amén. ¿Y cómo les podía ayudar al Señor si ellos pensaban que eran mejor que el Mesías? Si le llamaban demonio, si le decían que echaba demonios por Belcebú, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, imaginaros que si el yugo de la ley era difícil, el yugo de los fariseos era más difícil todavía. Y claro, venid a mí y yo os haré descansar, pero esto no se queda ahí. Yo os voy a hacer descansar, pero llevando mi yugo. Pero dice, que me encanta, dice, hermanos, es que este texto es maravilloso, dice, llevad mi yugo, no el de los fariseos, ni no el de la ley, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuchadme esto, ahora nos vamos a volver locos. El yugo humano, a ver si me explico, no, llevar el yugo de Cristo no significa una vida sin compromisos ni responsabilidades. O sea, no significa, vale, el Señor dijo que era ligero y fácil, pues significa que no significa que no te vas a tener que sacrificar y esforzar y comprometerte, eso no es nada de eso. No te vas a pensar que esto es, pues bueno, el Señor lo dijo que es fácil, pues ya está. No, te vas a tener que esforzar. Amén. No está exento de un compromiso y de un sacrificio y de una lucha diaria, no. Pero dice que si quieres usted descansar, ¿a quién tiene que ir? ¿A la ley? No, tiene que venir a Cristo porque os hará descansar Él. ¿Pero cómo? Llevando mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuchadme, para aprender de alguien, ¿cómo puedo aprender? Prefiero ver un mensaje que oír un mensaje. Amén. Yo prefiero verlo, el mensaje, en vez de oírlo. ¿Por qué?
Porque a veces podemos decir, pero no hacer. Amén. Es decir, que ¿cómo puedo aprender de alguien cuando él lo está haciendo? Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que aprender del más manso y humilde me da la garantía de que hallo descanso para mi alma. ¿Pero cómo? Llevando su yugo, y termina, que es para morir. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Hermanos, el Señor no nos está llamando a una vida de pereza, de dejadez, de falta de compromiso. Nos está llamando a un cambio de sistema y de maestro. Nos está llamando a que pasemos del yugo humano, que es pesado y duro, al yugo de Jesús, que es fácil. La palabra fácil se escribió como restos, que significa fácil, agradable, bueno, y escucha, y ajustado. Amén. Ajustado. Que hemos dicho antes que el yugo se ajusta al cuello del buey en la medida de su anatomía, porque si no sería un problema. Y el Señor, el yugo que Él pretende que tú te pongas, está ajustado a tus fuerzas, a tus capacidades, a tu cristiandad, a tu espiritualidad, a tu crecimiento. No te va a poner ni uno más grande ni uno más pequeño, pero te dice el Señor que su yugo es fácil. En el yugo de los hombres, las obras son justificación. ¿Por qué? Porque los fariseos pensaban que por sus buenas obras y su proceder y su saber estar, ellos alcanzaban el favor de Dios. Pero el Señor les dice algo muy grande, ¿eh? Y escuchadme, y lo digo con todo el respeto del mundo. Muchas veces el Señor les dijo palabras muy fuertes a los fariseos. Pero una de las que más creo que les hizo daño fue esta. Y perdonadme, sobre todo los ancianos y los ruticos. Las rameras y los borrachos irán delante de vosotros en el reino. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha dicho el Señor? A los que se ponían el gorro ese que parece de Masterchef, una barba para aquí, que decía, nosotros somos hijos de Abraham, tú tienes el demonio. A los santurrones hipócritas que se pensaban los mejores y que alcanzaban el puesto del Sanedrín, a esos les dice, estas mujeres y estos hombres que llevan esta vida van a ser antes que vosotros en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho? Porque esa mujer pecadora y ese hombre pecador reconocen su condición de pecador y Cristo los perdona. Amén. Pero esos se piensan que son el dueño del cielo. Ahora ocurre algo, que el yugo humano produce, ¿qué? Frustración y cansancio. Pero el yugo de Jesús produce descanso. Aleluya. Ay, Señor, ¿cómo puede ser que el Señor te ponga un yugo y te haga descansar? ¿Sabéis qué? Si lo pasamos esto ahora, José, ¿está grabando esto? ¿No? Sí. Bueno, pues, si lo pasamos a esto ahora, lo va a decir más suave. Si lo pasamos esto ahora al siglo XXI, ¿vosotros creéis que hay iglesias, macroiglesias, que están poniendo yugos humanos a las personas y cargando con cargas tan pesadas que ni ellos mismos las pueden llevar? Amén. Yo creo que sí. Que están aumentando el mandamiento. Que Dios dijo, id y predicar la palabra a toda criatura viviente. ¿Es verdad o no? Amén. Y por el mundo, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dijo el Señor, ¿no? Amén. Ah, no dijo, ir y predicar a todos los que sean de tu iglesia. O a los de tu indominación. ¿Qué dicen ahora? Ir y predicar ¿a quién? ¿A todos? Ah, no. Entonces estás poniendo un mandamiento humano. Amén. Y estás cargando con un yugo y cansado. Por eso hay gente que se cansa y va. Amén. ¿Y a dónde van a descansar? A la Biblia, a Cristo, al mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Cristo no te va a cansar. Amén. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Aleluya. ¿Cómo puede ser que un yugo produzca descanso? ¿Cómo puede ser que el sometimiento del mandato de Cristo produzca descanso? Hemos dicho que el yugo está hecho a medida del cuello del buey
Y la realidad es que el yugo, hemos dicho que antes, significa enseñanza. Es someterse a una enseñanza. ¿Me dejáis que diga una palabra? Si hace falta repetirla 2 o 3 veces, la repetiré. Si tu vida ha sido regenerada, la moral que tú tienes encajará perfectamente con Cristo. Lo voy a decir de otra manera. La moral de Cristo encaja con una persona que ha sido nacida de nuevo. Aleluya. El buey, la yunta, el yugo, lo que va en el cuello del buey, encajará perfectamente contigo si has nacido de nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque tendrás la moral que tiene Cristo. Y para ti no significará una carga difícil ni un agotamiento exhausto comportarte como un verdadero creyente. Amén. ¿Por qué? Porque como has recibido la naturaleza de Cristo en tu persona, te comportas como Cristo. Amén. Y perdonas como Cristo. Amén. Y hablas para edificar como Cristo. Y amas a tu hermano como amó Cristo. Amén. Y entonces, cuando la moral de Cristo ha sido recibida en tu persona, ¿qué ocurre? Que te pones el yugo y te encaja. Aleluya. Aleluya. ¿A quién se le hace difícil el yugo de Cristo? A aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cuello gordo del buey no puede encajar en el yugo. ¿Por qué? Porque le sobra carne. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de nuestra carne Amén. y vivir una vida espiritual. Bendito sea su nombre. La moral de Cristo encaja en una persona regenerada. Por eso, yo siempre digo, cuando veo hermanos que dicen, es que si no estuviera en el culto, haría esto, haría lo otro. Y yo digo, yo no lo haría. Amén. Amén. ¿Pero por qué, pastor? Porque no me gusta. Porque, escuchadme lo que voy a decir, cuando Dios está en ti, amarás lo que ama a Dios, pero odiarás lo que odia a Dios. Amén. Y tú dirás, ay, Dios odia. Claro que sí, el pecado. Amén. Lo aborrece el Señor. Entonces, si yo tengo a Dios, amo lo que ama a Dios, pero aborrezco lo que aborrece Dios. Aleluya. No lo quiero. Si no estuviera en el culto, Pedro, válgame Dios. Pues no, yo aunque no estuviera en el culto no lo haría. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Amén. Porque vive Cristo en mí. Y entonces puedo tener una mala racha de frialdad, de pereza, de lo que tú quieras, incluso caerme al suelo. Pero me voy a levantar. Amén. Porque he sido regenerado y sellado con el sello del Espíritu, de lo que tú quieras, incluso caerme al suelo. Pero me voy a levantar. Amén. Porque he sido regenerado y sellado con el sello del Espíritu. Cuando hablamos del yugo humano, del yugo del mundo, cuando hablamos de todo esto, inequívocamente tenemos que hablar también del yugo del diablo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la unción de Dios pudre el yugo de la esclavitud. Mirad, hay 2 cosas que esclavizan, Pedro. Una es la mentira. ¿Por qué dices esto, pastor? Porque Jesús dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la mentira esclaviza. Amén. Y otro que esclaviza, ¿sabes quién es, no? El que lleva toda la vida haciéndolo, el diablo. Ese siempre trata de esclavizar a las personas. Es decir, que hay un yugo que también pone el diablo. Pero me gusta ese texto. La unción de Dios, el poder de Dios, pudre los yugos de la esclavitud. Me encanta la palabra pudre, porque no dice rompe. Porque la madera cuando se rompe, verdad y Arturo, se puede arreglar. Un poco de cola, unas espigas de madera o 4 tornillos. Pero si algo se pudre, ya no tiene arreglo. No hay carpintero que la arregle. Y es que la unción de Dios pudre los yugos porque el diablo no los puede reconstruir. Cuando te liberta el Hijo de Dios, verdaderamente eres libre. Aleluya. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Aleluya. 2 cositas más. El yugo unido, yo cuando he dicho aprended de mí, he dicho que yo puedo aprender
de alguien cuando lo veo como lo hace. Vale. El yugo unido dentro de la religión, dentro de la tradición judía, mejor dicho, ponían una pareja de bueyes. José, ya verás qué bonito. Esto es dentro de la tradición judía. Hacían un yugo a medida y ponían una pareja de bueyes. Vale. Uno de los bueyes era un buey experimentado, preparado y viejo. Y el otro buey jovencico tenía que aprender el paso. Pero siempre se ponía al experimentado, ¿suena esta palabra? Experimentado. Amén. Al que estaba preparado, al que ya tenía muchos kilómetros labrando, lo ponían con el joven en el mismo yugo, doble, ¿vale? Una madera con 2 arcos, y el buey mayor y experimentado llevaba más la carga que el otro. Es que Cristo, dice Filipenses capítulo 2 y texto 5, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Dice, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él fue hecho siervo. ¿Sabéis, hermanos, que en la Biblia a los siervos se les llama bueyes? ¿Lo habéis leído? Pablo dice, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Animal de qué? De carga. Jesús también vino como siervo. Gloria a Dios. Por eso en los 4 seres vivientes hay cara de león, cara de águila, cara de hombre y cara de buey, que son los 4 evangelios que describen a Cristo como hombre, como águila, como león y como siervo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy contando? Que dentro de la tradición judía se ponía el buey experimentado. Pues en nuestro yugo se puso el buey experimentado en dolores. Aleluya. Jesús de Nazaret. Jesús se puso a llevar nuestras cargas. Él se ha emparejado contigo. Se ha puesto el mismo yugo que tú para intentar sobrellevar tu carga. Dice Isaías 53, ciertamente Cristo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestras rebeliones. Porque intentar salvarse por sí mismo es agotador. Intentar alcanzar la meta por tus fuerzas te va a hacer que te frustres y te derrotes. Pero ponte en el cuello el yugo de Jesucristo, que te ha dicho el Señor que es ligero y fácil. ¿Pero por qué? ¿Por mí? No, pequeño buey, por ti no es. Es porque el que tienes de pareja es el buey experimentado en dolores, que está llevando tu carga todos los días. Se llama Jesús de Nazaret. Él le llama Apocalipsis el siervo fiel y verdadero. ¿Sabéis que a Jesús se le llama un montón de cosas? El príncipe de los pastores. Se le llama de muchas maneras, pero también se le llama el siervo fiel y el verdadero, el amén de Dios. Lo que estaba diciendo es que Él, cuando dijo aprended de mí, no era una enseñanza teórica, era una enseñanza práctica. Se ha puesto a tu lado el Señor y está llevando la carga contigo, porque Él cargó con nuestro pecado y con nuestras rebeliones. Y se ha puesto emparejado a tu lado, hombro con hombro. Y tú, que no tienes experiencia como yo y que a veces se te doblan las piernas, Él está a tu lado para llevarte hasta el final. Y si te tuviera que llevar yo, a lo mejor yo me caigo contigo. Pero el que se ha puesto a tu lado es el más grande que ha pisado esta tierra. Su nombre, Jesús de Nazaret. Termino este mensaje volviéndole a leer el texto para que lo entiendan todos con esto que le acabo de enseñar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿A quién? A Jesús. Y yo os haré descansar. ¿Y cómo me vas a hacer descansar, Señor? Lleva mi yugo sobre vosotros. Yo pensaba que descansar era quedarme en casa y no venir al culto. Pero ¿cómo se puede uno cansar de Dios?
te podrás cansar de mí, que soy muy pesado, pero de Dios no. ¿Cómo me puedo cansar de Dios? Imposible. Si Él no se cansa de mí, que tendría motivos para hacerlo, de verdad que sí, pues ¿cómo me voy a cansar yo de Él? Amén. El descanso no está en casa, está aquí, Aleluya. en la iglesia del Señor. Lleva el yugo del Señor. Pero después de estudiar esto y de aprenderlo, dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque yo lo llevo con vosotros. Esto es lo que está diciendo. No soy uno que habla como los fariseos o los escribas, soy uno que me he puesto a vuestro lado y estoy yo también con el cuello que me duele. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo, dice, mi yugo, el mío, no el de la iglesia o de la organización o de la religión, no, el mío, el de Jesús, es fácil. Amén. Y ajustado a mi capacidad, a mis fuerzas. Pero no te preocupes, Él camina contigo. Amén. Cierra tus ojos en esta hora, vamos a darle gracias al Señor. Gracias en esta tarde, Señor.